Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de nuestro ciclo de los consejos de Manolo en esta nuestra tercera temporada. Con mucha satisfacción estamos de nuevo y bueno, evaluando las repercusiones del último programa que tuvimos, donde recuerden que habíamos hablado de temas de cirugía infantil. Bueno, realmente muchos mensajes, mucha comunicación. Nos pasamos prácticamente toda la semana respondiendo los mensajes y contestando todo lo que pudimos, así que espero que las respuestas hayan colmado sus expectativas y bueno, y si no es así también, bueno, lo seguiremos conversando como es nuestra costumbre, ¿no? Fue un tema que teníamos pendiente y bueno, lo pudimos hacer y así vamos a ir como siempre complementando los temas que ustedes nos piden, ¿no? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de varias vías. Hoy gracias a la tecnología y al trabajo de toda la producción podemos hacerlo. Lo convencional como siempre, nuestros mensajes de texto al 3764 75 98 45, Manolo, espacio y el texto. También pueden hacerlo vía Facebook con los consejos de Manolo. Y recuerden también que nos pueden ver en vivo a través de internet en la página del canal, Canal 2 Misiones, ¿no es cierto? Así que hay muchas formas de comunicarse porque este es un programa que pretende eso, transmitir, comunicarse y que el protagonista no sea quien les está hablando, sino que sean ustedes los que están detrás de la pantalla haciendo sus preguntas y tratando de sacarse las dudas que tengamos. Y apuntando, como siempre, les digo, a la prevención y a tratar de que nuestros niños no se enfermen dentro de lo posible y que si, bueno, lamentablemente ocurre, que sepamos cuáles son las cosas que podemos hacer. Hoy vamos a hablar un poco porque mucha gente lo ha pedido y porque hay a veces es un panorama o un terreno un poco confuso y que es el tema de la inmunización, de las vacunas. Habíamos hablado en otra oportunidad de la vacuna antigripal, de una serie de vacunas, pero hoy es tratar de que ustedes tengan un panorama claro y preciso de cuáles son las vacunas, para qué sirven, cuáles son las que realmente uno debe aplicarse, cuáles forman parte del calendario oficial de vacunación. Entonces, de manera tal que al terminar el programa tengamos un panorama claro de por qué debemos vacunar a nuestros niños, para qué sirve cada una y por qué son tan importantes. Para ello debemos hacer algunas reflexiones previas, ¿no es cierto? Por ejemplo, saber qué es una vacuna, así por elemental que padezca, porque la vacuna no es una inyección, la vacuna tiene un porqué. Y como casi todos los grandes descubrimientos de la ciencia y de la medicina, en esto tuvo mucho que ver la casualidad. Yo les quiero contar una pequeña historia de cómo se origina cómo se descubre, así como en un momento se descubrió la penicilina y que fue un hallazgo casual a través de un hongo, y todos los avances de la medicina casi siempre fueron hallazgos. Cuando uno buscaba un determinado fin, aparecía otra cosa. Bueno, con las vacunas pasó algo similar. Por ejemplo, si bien se tiene conocimiento de que esto ocurrió hace mucho tiempo, en el año 1796 más o menos, un médico, un científico que se llamaba Jenner, vio que había dos tipos de viruela. O sea, todas las enfermedades prácticamente existían y no había ninguna vacuna, ni hablar de que habían antibióticos ni otras cosas, ¿no? Había una viruela que se daba en los animales, en los bovinos, o sea, en las vacas, y había una viruela que se daba en el ser humano. Por supuesto que la viruela en el ser humano hacía estragos, era una enfermedad que prácticamente llevaba a la muerte en forma inevitable y no había forma de combatirla. Y había una viruela que era un poco más suave y que se daba en las vacas. ¿Y qué observó este médico? Lo que él observó es que las mujeres que trabajaban en el ordeñe de la vaca, o sea, ordeñando a las vacas,
prácticamente se enfermaban, sí, se contagiaban de la viruela transmitida por la vaca, pero difícilmente se enfermaban de la viruela humana, ¿no? Entonces, una persona que se dedicaba a ordeñar la leche todas las mañanas podía enfermarse de la viruela de la vaca, pero sin embargo era inmune y no se contagiaba de la otra. Esto lo llevó a pensar un poco, pensar que había alguna relación. Imagínense, estamos hablando de más de 100 y pico de años. No teníamos los elementos era todo por deducción y por pensar un poco, ¿no? Entonces, ¿qué hizo esta persona? Vio que había algún tipo de relación, entonces, obviamente, con el aval de la familia, le inyectó, le sacó lo que se llaman las pústulas, las lesiones que tenía una de las mujeres que ordeñaban, y le inyectó a un chico que se llamaba Felipe, que tenía 8 años. Por supuesto, a los 10, 15 días Felipe tenía la enfermedad, tenía la viruela bovina, la de la vaca. Y más o menos después de haber pasado 30, 35, 40 días, cuando ya se había recuperado de esta enfermedad, ahí sí le aplicó directamente el virus de la viruela humana. ¿Y qué pasó? Felipe nunca se contagió de la viruela humana. Esto fue lo que dio inicio a la era de la vacunación. O sea, se empezó a ver que introduciendo determinadas sustancias al organismo se generaban defensas o anticuerpos. A partir de esto uno puede entonces definir a una vacuna. ¿Qué es una vacuna? La vacuna es una sustancia, un elemento que introducido en el organismo generalmente está formado por virus vivos pero atenuados, o sea que están disminuidos en su capacidad de infectar, y provocan que el organismo se defienda y genere anticuerpos contra ese virus. Entonces los reconoce y esos anticuerpos quedan en el organismo de la persona, de manera tal que cuando aparezca el verdadero virus, que es el que va a provocar la enfermedad, ese anticuerpo, esa defensa vaya y lo bloquee y no se produzca la enfermedad. Por ejemplo, si hablamos de la vacuna de la varicela, nosotros le inoculamos al chico gérmenes, virus de la varicela, poco virulentos, atenuados, que no tienen capacidad de provocar la enfermedad, pero sí capacidad de provocar defensa. Entonces, cuando el virus de la varicela entró realmente al organismo, ese chico ya tiene defensas, entonces hace que no se provoque la enfermedad en la mayoría de los casos, porque esto es bueno saberlo. Las vacunas previenen las enfermedades, la mayoría entre un 98 y a veces un 100%, pero siempre existe un porcentaje que a pesar de estar vacunado puede tener la enfermedad. También es bueno aclarar que lo que sí con seguridad evitan son las complicaciones. Entonces, si uno pone en la balanza riesgo-beneficio, sabiendo que si bien una vacuna puede no evitar la enfermedad, pero sí puede evitar la complicación, que a veces es peor que la enfermedad, entonces obviamente que conviene vacunarlo. Entonces, esa sería una definición clásica y muy sencilla para entender lo que es una vacuna. También sabemos que no están exentas de efectos colaterales, que duelen cuando se las aplican, que pueden provocar una reacción local, que pueden provocar una reacción general si el niño es alérgico a una vacuna. Pero bueno, siempre se pone en la palestra el tema de riesgo y beneficio. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son las enfermedades que se pueden evitar con una vacunación adecuada. Porque acá hay que hacer una aclaración. No significa simplemente ponerme una vacuna contra la tuberculosis y ya no voy a tener la tuberculosis. Requiere una serie de dosis, como cualquier otra vacuna. Esto está demostrado y está estudiado. Por ejemplo, las enfermedades que podemos evitar a través de la vacunación. Le decía, una es la tuberculosis. Todos sabemos que la tuberculosis es una enfermedad que afecta principalmente al pulmón, pero que puede generalizarse, puede dar tuberculosis peritoneal, tuberculosis, distintos tipos de tuberculosis. También las hepatitis B. La hepatitis B es una de las enfermedades clásicas
y más dañinas, ¿no es cierto?, más mórbidas, y que aparte, una vez que una persona se contagió de una hepatitis B, si sobrevive, es portador para toda la vida. ¿Qué quiere decir? Que la va a tener en su organismo toda la vida la enfermedad, va a ser un portador. Y no solo eso, también la va a transmitir a su descendencia. Entonces fíjense la importancia de la vacuna contra la hepatitis B, que es prácticamente la primera vacuna que se aplica a un bebé. También tenemos las enfermedades producidas por los neumococos. El neumococo es un germen que produce muchísimas enfermedades en los niños. Produce otitis, produce pulmonías o neumonías, produce anginas, produce meningitis. La meningitis por neumococos es tremenda, es prácticamente mortal en un 98% si no es diagnosticada a tiempo. De la misma manera hay otras enfermedades como el tétanos. El tétanos, gracias a Dios, es una enfermedad que está, no diría erradicada, pero está en vías de extinción, y fue gracias a la vacuna del tétanos, que recuerden que el tétanos puede entrar por cualquier foco, por cualquier herida, por pincharse con un elemento cortante, por un clavo herrumbrado, por pisar un clavo, por cortarse con una madera. En fin, hay una serie de alternativas que pueden generar el tétanos. De la misma manera la difteria. La difteria es otra enfermedad que en la antigüedad era prácticamente mortal. La difteria se la llamaba también croup diftérico, y era una enfermedad que prácticamente producía la aparición de placas en la garganta, de manera tal que producía una asfixia de la persona. Era lo que se llamaba el croup diftérico, y por eso hablamos de la laringitis como el falso croup, que tiene síntomas muy parecidos, pero que no es lo mismo. Otra de las enfermedades que se pueden evitar a través de la vacunación es la tos convulsa, también llamada tos quintosa, o antiguamente se la llamaba coqueluche. La tos convulsa, si bien prácticamente todas las hemos tenido o hemos tenido un cuadro muy similar, porque no hemos sido correctamente inmunizados o a lo mejor tardíamente, pero una enfermedad que provocaba mucha morbilidad, o sea, mucha afectación. Y en el recién nacido, la coqueluche prácticamente es una enfermedad que puede ser mortal. También las enfermedades por un germen que se llama Haemophilus influenza. El Haemophilus es un germen que provoca neumonías, provoca otitis, provoca meningitis. La meningitis por Haemophilus también es muy maligna, digamos, en el sentido de que tiene una altísima tasa de mortalidad y de morbilidad. Entonces, fíjense que todas estas enfermedades se pudieron ir avanzando y prácticamente o casi erradicando a través de la aparición de las vacunas. Ni hablar de la poliomielitis. La poliomielitis, o también llamada parálisis infantil, habíamos hablado en un programa de que atacaba en forma epidémica, produce una parálisis, habitualmente la persona queda con una parálisis de los miembros inferiores y a veces avanza hasta los músculos respiratorios. Yo les había comentado que en la epidemia que hubo en el año 50 a nivel mundial y en la República Argentina, hubo que traer de Estados Unidos unos aparatos que se llamaban pulmotores, que ahí adentro se metía a la persona para que le haga respirar. Es lo que sería hoy un respirador sofisticado, ¿no? Y la vacuna de la poliomielitis es la Sabin oral, después lo vamos a hablar, pero fíjese que con 2 gotitas se puede prevenir la enfermedad. El sarampión que uno dice, a veces uno dice con liviandad, tuve sarampión o puede ser un sarampión. El sarampión es una enfermedad terrible, que cuando una persona no está vacunada contra el sarampión, es muy postrante. Es una enfermedad que deja en cama, que deteriora, que tiene muchísimas complicaciones, que puede provocar encefalitis, que puede provocar neumonías. Entonces, fíjense si no son importantes las vacunas, ¿no? Hay otras enfermedades que uno las nombra y dice, no son tan graves, algunos las tuvimos, otros no, pero el problema no es solo la enfermedad, el problema son las complicaciones.
Por ejemplo, las paperas o la parotiditis. La papera de por sí, ¿quién nos ha relatado por ahí que ha tenido papera o algo parecido? Recuerden que la papera es cuando se infla la glándula parótida acá al costado y uno queda con la cara hinchada y después se traslada al otro lado. Antiguamente, y cuando no existía la vacuna contra la papera, el tratamiento era muy gracioso, ¿no? Porque se ponía una pomada que se llamaba belladona, que era como una jalea, como un dulce de membrillo, ¿no? Le ponían así en la cara y la famosa imagen de un pañuelo atado en la cabeza, sosteniendo como para que no caigan las glándulas, ¿no? Y uno dice la papera, ahora lo habla así con liviandad, pero cuando la papera se complicaba o cuando se complica, podía afectar tremendamente provocando encefalitis, o sea, una alteración del sistema nervioso central, como también podía presentar alteraciones en los testículos, en los genitales, llegando al extremo de provocar esterilidad, o sea, generando la imposibilidad de tener hijos en los hombres, ¿no? Otra de las enfermedades que se pueden prevenir con el uso de las vacunas es la rubiola. La rubiola es una enfermedad, llamémoslo así entre comillas, muy sonsa, porque el chico tiene fiebre 2 o 3 días, después se brota como un sarpullido y aparecen unos ganglios en el cuello, detrás de la oreja, en las axilas. Pero ¿qué pasa si le agarra una rubiola a una mamá embarazada? A una mamá que está, a una mujer que está cursando un embarazo y que tiene un bebé en su panza. La rubiola puede afectar al bebé provocándole serias alteraciones, desde ceguera, alteraciones cardíacas, encefalitis, malformaciones congénitas, pérdida de la audición. O sea, hay que pensar en todas esas enfermedades, ¿no? Y también las más nuevas que fuimos conociendo, por ejemplo, la enfermedad producida por el meningococo. El meningococo es un germen muy agresivo que cuando produce la alteración en las meninges, produce la meningitis por meningococo, pero produce una enfermedad que es prácticamente mortal en un 97%, 98% o en un 100% si no es tomada a tiempo, y que se llama meningococcemia. La meningococcemia es una enfermedad que puede llevar a la muerte en 8 o 12 horas. Y hay vacunas contra el meningococo. Si bien esta vacuna no entra en el calendario y a veces cuesta conseguirla por cuestiones de mercado, porque es muy cara, es una enfermedad que se puede prevenir. También tenemos vacunas contra el rotavirus. El rotavirus es un germen, es un virus que produce enfermedad diarreica, y también la vieja y noble varicela, ¿no? La varicela, que también uno la toma como una enfermedad banal, dice no, incluso teníamos la costumbre antes, yo me acuerdo cuando recién comenzaba a trabajar como médico, venían las madres y las abuelas y nos decían, el chico tiene varicela y bueno, ya lo juntamos a todos, los pusimos a todos juntos, porque entonces ya se agarran todos varicela ahora y ya no tenemos todo el problema, porque tenía un ciclo que cuando un chico iba mejorando, el otro se enfermaba y después se enfermaba el otro y después... Entonces la varicela estaba en la familia 2 o 3 meses. Entonces la costumbre era juntarlo y que, bueno, que la tengan todos. Pero en nuestra ignorancia no sabíamos que la varicela, aparte de esas ampollas, de esas ronchas, de esas costras que provocaba, podía provocar enfermedades, complicaciones terribles como la encefalitis por varicela, que es tremenda, las neumonías, las bronconeumonías, o sea, cuando se afectan todo el pulmón, incluso los cuadros de sepsis. Entonces, imagínense todas las enfermedades que se pueden prevenir con el uso correcto de las vacunas. Cuando yo digo uso correcto de las vacunas, estoy diciendo no solamente de que hay que aplicarse la vacuna, sino que hay que aplicarse en tiempo, en forma y las dosis adecuadas. Y no olvidemos que también hay algunas enfermedades que contraindican la aplicación de determinado
tipos de vacunas. Bueno, estas consideraciones que fueron así generales, qué son las vacunas, para qué sirven, cuáles son las enfermedades que pueden evitarse a través de la aplicación de las vacunas, vamos a hacer un pequeño descanso, un pequeño corte, y vamos a dedicarnos después a lo que es el calendario oficial de vacunación año 2014. O sea, ustedes saben que todos los años el calendario se va actualizando, hay vacunas que se sacan, otras que se agregan. La idea es que en el próximo bloque hablemos de lo que es el calendario al día de hoy. Recuerden, estamos hablando de las vacunas, de la inmunización, de la importancia de ser bien vacunado, de las complicaciones que podemos evitar, y yo creo que es muy importante, y después vamos a hablar del riesgo-beneficio de las vacunas, que también es un tema muy discutido. Así que no se vayan, recuerden que pueden comunicarse vía mensaje de texto, el número es el 3764 75 98 45, también nos podemos comunicar por Facebook en Los Consejos de Manolo, y también nos pueden ver en internet en vivo en la página del canal. Así que gracias por estar allí, enseguida continuamos. Bueno, recuerden que estamos hablando de vacunas, de inmunización. Nos han enviado innumerable cantidad de preguntas. Va a ser difícil responder a todas, pero bueno, vamos a ir chequeando algunas y vamos a tratar en lo posible de responder algunas. Igual saben que termino respondiéndola después al teléfono que me dejaron. Me pregunta, por ejemplo, una señora: ¿a los cuántos meses se coloca la vacuna contra el meningococo? Bueno, la vacuna contra el meningococo, como yo les decía, protege contra la meningococcemia o la meningitis por meningococo. Es una vacuna que no está en el calendario oficial de vacunación, o sea que si uno quiere aplicársela, tiene que comprarla. Y aparte hay distintos tipos de meningococo, el A, el B, el C. La mejor edad para aplicarla siempre fue entre el año y medio y los 2 años, porque se considera que es cuando da más inmunidad. En una oportunidad se la conocía como vacuna cubana, porque la traíamos de allá, era una vacuna cara, se compraba, se aplicaba y llevaba 2 dosis. En épocas de epidemia o de brotes de casos de meningitis, se puede aplicar en forma más precoz, hasta a partir de los 3 o 4 meses, o sea, no hay inconveniente. Pero le aclaro que es una vacuna que no está en calendario y que sí debiéramos, si queremos aplicarla, la única posibilidad es comprándola. Tengo una paciente que me pregunta ¿de dónde viene el nombre de vacunas? Bueno, un poco de esta historia que yo les contaba, ¿no es cierto?, de cómo nacen las vacunas, tiene relación con el término de que viene del bovino, que se extrae de ahí, de la viruela bovina, y quedó el término de vaccine, o es simplemente que se implementó a partir de allí, pero está un poco relacionado con la historia que les había comentado. Dice: doctor, bueno, felicitaciones por el programa, queríamos saber si nos aconseja ¿qué nos aconseja sobre la vacuna para la gripe? ¿No es peor el remedio que la misma enfermedad? Bueno, acá entramos en un terreno que difícilmente nos pongamos de acuerdo, ¿no? Porque hay mucha controversia sobre la vacuna antigripal. De todas maneras, si uno pone en la balanza riesgos-beneficios, está bien definido el campo de las personas, el terreno de las personas que deben ponerse las vacunas. Hoy la vacuna antigripal está indicada sí o sí en aquellas personas que tienen cierta susceptibilidad a contraer enfermedades graves. De por sí es recomendable desde los 6 meses hasta los 2 años.
en la embarazada, independientemente del momento del embarazo, en el puerperio, o sea, cuando la mamá ya tuvo su bebé y todavía no transcurrieron 6 meses. También es bueno aplicarla después de los 65 años de edad, porque se considera que la persona está más susceptible a enfermarse, y en aquellas personas que tengan alguna enfermedad y que uno trata de que encima no se engripen, como los diabéticos, las personas obesas, las personas con enfermedades pulmonares crónicas, los enfermos cardíacos. Y una última que vamos a contestar ahora, que me dice qué opina sobre las vacunas del HPV en las niñas y qué pasa si no se vacunan a los 11 años. Bueno, la vacuna contra el HPV, o sea, el virus papiloma humano, ustedes saben que es una vacuna que se ha instrumentado desde hace poco tiempo, se coloca a los 11 años a las niñas y son 3 dosis, esa es la vacunación completa. Previene una enfermedad que es el virus papiloma humano, que es una enfermedad que si una persona la tiene, es una enfermedad precancerígena, o sea, puede provocar el día de mañana un cáncer del cuello de útero. Lo que uno está haciendo con la vacuna es evitar que aparezca la enfermedad y por lo tanto trabajando sobre la posibilidad de no tener un cáncer de cuello de útero en el futuro. Con respecto a la edad, no hay problema, si no se puso a los 11 años puede ponerse un poquito más tarde, pero lo que uno trata es de que la persona esté vacunada antes de que tenga inicio su actividad sexual, porque justamente la enfermedad se produce generalmente o se transmite a través del contacto sexual generalmente. El año pasado dimos un programa que fue muy interesante sobre el HPV, este año probablemente volvamos a hablar del tema, porque es una enfermedad que está en constante aumento y se ha transformado prácticamente, no diría en una epidemia, pero en una enfermedad donde hay muchísimos casos, ¿no? Gran parte de la población está afectada. Puede considerarse una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, y siguiendo con el tema que habíamos planteado, que es el de las vacunas, vamos a ir de a poquito y tomando nota de las vacunas, de lo que es el calendario 2014, porque todos los años se modifica y se actualiza. Lo que yo les voy a decir es lo que dice el Ministerio de Salud Pública, que es el que va a figurar en su libreta. A lo mejor no figura en su libreta de vacunación de hace 5 o 6 años, porque al ir cambiando, pero lo que sí les recomiendo es que siempre que vayan a vacunar al chico, al bebé, al chico, lleven la libreta que tengan y si no figura, igual que se la escriban y se la actualicen a mano, porque es el único registro a veces, aparte del que puede quedar en el vacunatorio o en la salita, de que el chico está inmunizado. Después es imposible, salvo el registro de cada pediatra, saber si está bien vacunado o no. Empezamos por el recién nacido. El recién nacido debe recibir 2 vacunas. Una es la vacuna BCG, que como ustedes saben, previene contra la tuberculosis. Esa vacuna debe ser colocada en lo posible en las primeras 24 horas de vida. O sea que prácticamente se la realiza en el instituto privado o público donde nació el bebé. Y la vacuna de la hepatitis B es así que tiene su tiempo porque tiene que ser colocada en las primeras 8 a 12 horas de vida. Hoy por hoy prácticamente se están colocando estas 2 vacunas al momento del nacimiento. O sea, como conclusión le diría que ningún bebé debe retirarse de una institución de salud sin haberse puesto estas 2 vacunas. Siguiendo con el calendario, pasamos a la próxima etapa, que sería a los 2 meses. A los 2 meses el niño debe recibir 3 vacunas. En realidad son 3, pero si ven los nombres se van a dar cuenta que son muchos más. La vacuna Sabin son las gotitas. Las 2 gotitas que se le dan en la boca directamente y que siempre hay que recomendarle a la mamá, a la abuela o a quien va a vacunarle que no le dé de mamar al bebé ni de comer nada por lo menos media hora antes y media hora después, para que el bebé pueda tragar bien las gotitas y no las regurgite o no las vomite. La otra vacuna que se aplica también a los 2 meses y que se aplica en el muslo, es intramuscular,
es la vacuna pentavalente. Se llama pentavalente porque tiene en una sola 5 vacunas. La vacuna para el tétanos, la difteria, la tos convulsa, el hemófilus que habíamos hablado hoy y la hepatitis B. Y también se agregó al calendario oficial, ahora ya en forma obligatoria, hasta hace unos años había que comprarla, es la vacuna antineumocóxica. Acá yo les voy a decir, el nombre más conocido se la conoció siempre como Prevenar y prácticamente se la compraba, hoy está incluida en el calendario. Con esto nosotros llegamos y completamos la vacunación a los 2 meses. En el tercer mes descansamos y llegamos así al 4.º mes. En el 4.º mes aparece cambia el esquema hay vacunas que se repiten, o sea, recuerden que las vacunas van a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. A los 4 meses tenemos que ponerle de nuevo la vacuna Sabin, ahí iría la segunda dosis, después iría también la vacuna pentavalente y también iría la vacuna antineumocóxica. Y a los 6 meses se hace exactamente el mismo esquema, con la diferencia de que no se aplica la vacuna antineumocóxica, que va antes, quiero aclararles bien porque antes, hasta hace poco, se hacían las 3 dosis, se hacían a los 2, a los 4 y a los 6. Ahora se ponen la antineumocóxica a los 2 meses, a los 4 meses y se sacó de los 6 meses para trasladársela al año. Entonces, como conclusión, a los 6 meses tiene que recibir la vacuna Sabin, que son las gotitas, la tercera dosis y la vacuna pentavalente. Completado este esquema, que es el primer semestre, es también donde el bebé ya empieza a comer, empieza a sentarse, empieza a jugar. Ahí le damos un descanso hasta los 12 meses. Estamos hablando siempre de lo que es el calendario oficial. Por supuesto que en el medio acá se pueden ir haciendo otras vacunas que son opcionales. Si llegamos al año, corresponden, acá uno se asusta un poco, pero yo les aclaro bien, porque acá esto se presta un poco a controversias. Al año son 4 vacunas que hay que aplicarle y no hay ningún inconveniente en aplicarle a las 4 juntas. Hay mucha gente que tiene temor de aplicarle las 4 vacunas juntas porque cree que, bueno, que va a generar un problema en el bebé, que es mucha agresión. Pero ¿qué pasa? Si no se pone una de esas 4, ya hay que esperar por lo menos 30 días hasta que pueda aplicarle esa que está faltando. Entonces hay 30 días donde el bebé está descubierto contra esa enfermedad. Habíamos hablado de que entonces al año, y redondeamos, tenemos la triple viral, que es para sarampión, papera y rubiola, la vacuna de la hepatitis A, que es la primera dosis, la vacuna antineumocóxica y algo muy importante en nuestra zona, que es la vacuna contra la fiebre amarilla. Hechas estas consideraciones, vamos a dejar el último tramo del programa para completar el calendario, hablar de las vacunas que son opcionales y también algunas reflexiones finales. Así que ya estamos en los consejos de Manolo por Canal 2, el canal de todos, con la familia reunida a la mesa, hablando de prevención y hablando de salud. No se vayan, que ya volvemos. Bueno, estamos en la última parte del programa. Como siempre les digo, el tiempo habitualmente no nos alcanza, tratamos de hacer todo lo mejor posible. Siempre quedan temas y preguntas por responder, entonces yo les pido que igual queden tranquilos que vamos a ir respondiendo todas las que podamos y obviamente durante el transcurso de la semana también.
por ejemplo, acá me parece una pregunta interesante. Dice, doctor, yo nací en un pueblito de Corrientes, nunca habían todas las vacunas, no sé si me colocaron la vacuna triple porque no tengo marcas, ¿qué debo hacer? Bueno, primero le quería comentar, la vacuna triple no deja marca, ni la triple viral ni la bacteriana. La única que dejaba siempre una marca acá en el brazo, que todos los que ya somos grandes la tenemos, es la vacuna contra la antivariólica, contra la viruela. La vacuna contra la viruela prácticamente no se usa más, o sea, porque se considera que está erradicada, que no existe más, si bien existen en algunos lugares del mundo, pero no hay posibilidades que se disemine. La que puede dejar un poco de marca, sí, es la BCG, que a veces deja una cicatriz. La BCG no necesariamente, como pensábamos antes, tenía que dar una reacción en el brazo y tenía que supurar y tenía que abrirse para decir que había prendido, como se decía. Hoy se sabe que puesta la vacuna ya deja inmunidad y no es necesario que aparezca esa marca. Después hay otra persona que me pregunta sobre la vacuna del rotavirus. La vacuna del rotavirus, sabemos, les había dicho que es para la diarrea producida específicamente por el rotavirus, está en el mercado, uno puede acceder tranquilamente, algunos pediatras las indican, otros no ven la conveniencia o la necesidad de aplicarla. La otra pregunta que quería contestarle y responderle, perdón, es la siguiente. Me estaba leyendo, hay muchas preguntas, y me dicen, ¿qué pasa si uno tiene la duda de si su hijo fue vacunado o no? Caso que se extravió el carnet, caso que se mojó el carnet, caso que lo perdieron en algún momento. Entonces, ¿qué hacemos? Ante la duda, un chico debe vacunarse de nuevo, no hay ningún problema. Nunca va a estar mal por sobrevacunarse. Es preferible que tenga una vacuna de más y no que tenga una vacuna de menos o una dosis de menos y que por lo tanto pueda contraer la enfermedad. Entonces, ante la duda, uno debe vacunar de nuevo. Y ante la duda, si no sabe si se puso o no, debe hacer el tratamiento completo y el calendario completo. Las vacunas no es que si uno no las puso a los 2 meses ya no puede ponerle más. Si empezó a los 4, se corre. A los 4, a los 6 y a los 8. A los 5, a los 7 y a los 9. O sea, a veces un chico no puede vacunarse exactamente en el momento que le toca, o porque no hay vacuna, o porque está enfermo, o porque el papá tuvo que ir a trabajar. Entonces siempre queda la posibilidad de que se pueda aplicar más tardíamente. Hay muchas preguntas sobre el HPV, hay muchas preguntas sobre la vacuna. Y la vacuna de la varicela. Quería aclararle la vacuna contra la varicela no está en el calendario, no la provee Salud Pública y es una vacuna que se puede aplicar a partir de los 12 meses, a partir del primer año. Uno la contraindica antes porque puede producir la enfermedad, pero a partir de los 12 meses y en cualquier momento de la vida puede ponerse la vacuna contra la varicela y es una sola dosis. Bueno, vamos a volver a nuestro calendario porque así redondeamos y después, si tenemos tiempo, contestamos otras preguntas. Habíamos quedado en el año. Al año el chico se había puesto 4 vacunas, de las cuales una era muy importante. Todas son importantes, pero en nuestra zona la de la fiebre amarilla es fundamental, ¿no es cierto? Porque recuerden que la fiebre amarilla es una enfermedad que hizo de lo suyo acá en nuestra provincia. Llegamos entonces a la próxima etapa, que son los 18 meses. A los 18 meses tiene que ponerse la vacuna cuádruple y tiene que hacerse la otra dosis de la vacuna Sabin. Hecho, aquí ya estamos en 1 año y medio, entonces, ¿cuál es el próximo paso? Decimos, vamos a saltar hasta el ingreso escolar. Hay a los 6 años, nos está faltando la placa de los 6 años, en esa nosotros tenemos lo que nosotros siempre consideramos las vacunas que se llaman de ingreso escolar. Ahí hay una confusión porque no es el ingreso al jardín maternal, es al cumplir los 6 años.
Entonces, lo que sí está permitido ahora, esto es una adecuación que se hizo, es que si el chico, por ejemplo, va a cumplir 6 años en octubre o en noviembre, puede adelantarse la vacunación ahora, o sea, 3 o 4 meses antes. A los 6 años le toca la última dosis de la Sabin, que son las gotitas, le toca la triple viral, que es sarampión, papera y rubiola, y le toca la triple bacteriana, que es tétanos, difteria y tos convulsa. Y pasamos directamente al adolescente, esa edad difícil, donde los chicos también no quieren vacunarse más, pero dice, bueno, ya va a ser la última, y no es la última, nos queda los 15 y los 16, pero bueno, a los 11 uno todavía puede convencerlos, ¿no? Entonces a los 11 años es muy importante, independiente, si el chico estuvo bien vacunado quiere decir si tiene todas las dosis de la hepatitis B, debe hacerse un refuerzo. Y si no tiene, debe hacer el esquema completo, o sea, debe hacer una dosis, un refuerzo a los 30 días y un refuerzo a los 6 meses. ¿Por qué es importante la vacuna de la hepatitis B? Porque si bien antes se consideraba que era exclusivamente de transmisión sexual, hoy también se considera que puede hacerse de otras maneras. Y como a esa edad más o menos se comienza con la actividad sexual, ni hablar de la hepatitis B. También tenemos la triple viral, o sea, reforzamos el sarampión, la papera y la rubiola, reforzamos el tétanos, la difteria y la tos convulsa, y acá entra la vacuna contra el HPV, que le decía que es exclusivamente para las niñas. Son 3 dosis separadas por una dosis, un refuerzo a los 30 días y otra a los 6 meses. Con eso vacunamos contra el HPV y prevenimos el cáncer de útero en la adolescencia o en la adultez. Acá aparece un esquema que, digamos, a nuestra zona no nos compete mucho, porque es una enfermedad que se conoce como la fiebre hemorrágica argentina. Es una enfermedad muy agresiva que produce prácticamente sangrado en todo el organismo, se ve mucho en la zona litoral, en la pampa húmeda, entonces ahí también corresponde vacunar a los 15 años. Y por último, entramos a la última etapa, que es a los 16 años, donde debemos decir que culmina prácticamente el esquema del adolescente. Se le pone la última dosis de la doble bacteriana, o sea, de acá ya no se pone la vacuna contra la tos convulsa, se pone tétanos y difteria. A partir de acá comienza una serie de lo que llamamos el mantenimiento de la inmunización. Uno a veces dice, bueno, ya cumplí los 16 años, o mi hijo ya cumplió los 16 años, no tiene más vacunas, no, y no es tan así. Hay vacunas que deben reforzarse por lo menos cada 10 años. Por ejemplo, la vacuna doble debe ponerse cada 10 años. Ahí está incluida la vacuna antitetánica, y cualquier persona que trabaje en un oficio de mecánico, en un taller, que trabaje con elementos cortantes, con elementos de o que tengan algún riesgo de cortes, sabe que está expuesto a contraer un tétanos. Entonces, cada 10 años reforzar la vacuna antitetánica, independientemente de las dosis que debe aplicarse cuando va a ser sometido a una cirugía, si es que no está inmunizado adecuadamente. Y también tenemos cada 10 años el refuerzo de la vacuna contra la fiebre amarilla. En nuestra zona, cada 10 años el refuerzo de la fiebre amarilla es obligatorio, porque a los 10 años caduca, termina el efecto, termina la protección, pero la fiebre amarilla está, va, viene cada tanto. Ya hemos tenido lo nuestro en el 2001, en el 2011, entonces cada 10 años hay que ir vacunándose contra la fiebre amarilla. Y también una recomendación especial para las embarazadas. Las que están embarazadas deben ponerse la vacuna antigripal, porque de esa manera no solo se están protegiendo ellas, sino que están protegiendo a su bebé, al que está adentro de la panza. Ese bebé, recuerden, no se puede vacunar contra la gripe hasta los 6 o hasta los 9 meses. Entonces, ¿cuál es la protección que le damos? Se lo damos a través de la embarazada. Y la embarazada también debe ponerse la vacuna doble bacteriana.
Había una pregunta que no quería dejar pasar, me hablaban de la Neumo 23, que se aplica también entre los 18 y los 24 años, si es una vacuna que protege contra el neumococo. El neumococo siempre está presente, se llama Neumo 24 porque son 24 cepas de neumococos distintas. O sea que ustedes, como ven, nunca se termina el tema de las vacunas, siempre le vamos agregando y agregando cosas. Y hay algunas que yo les decía que no eran, no podemos decir obligatorias, pero que no están en el calendario, porque obligatoria no es ninguna vacuna. Si uno no puede imponer a una persona ponerle una vacuna porque está en todo su derecho a decir yo no me la quiero poner. Lo que sí debe hacer el médico es explicarle las consecuencias de no ponerse la vacuna. Pero la vacuna contra la varicela, la vacuna contra el meningococo, la vacuna contra el HPV en una edad distinta a los 11 años, ¿sí? Son vacunas que son recomendadas porque hacen al bienestar, hacen a la prevención y hacen a que todos tengamos un futuro mejor. Entonces, esto es un poco lo que yo quería transmitirle con el tema de las vacunas. De que hay controversias, siempre hay y siempre van a haber. Fíjense ahora, cuando nosotros consideramos en el año 2002, Estados Unidos consideró erradicada la poliomielitis. Quiere decir que ya dejaron de vacunar contra la poliomielitis. Y nosotros estábamos muy cerca de hacerlo. Sin embargo, en enero, en febrero, empezaron a aparecer en la Comunidad Europea casos de poliomielitis. Yo eso lo había comentado en el primer programa que hicimos este año. ¿Y es por qué? Porque hay países donde las vacunas no son aceptadas, donde no se vacuna a la gente. Pakistán, Irán, Somalia, Afganistán, son lugares donde las vacunas por cuestiones tribales, o sea, por cuestiones de religión, por cuestiones de sectas, por cuestiones de convicciones propias y religiosas, no aceptan que sean vacunados. Ahora, ¿qué pasa? Esta gente puede contraer la enfermedad y cuando viaja, la enfermedad viaja con él. Y así es como va apareciendo en lugares donde las vacunaciones no se han hecho en forma correcta o donde no se han hecho en forma prudente o donde no se han completado los calendarios. Entonces, como para redondear esto, riesgo-beneficio. Las vacunas tienen sus riesgos, es cierto, pero tienen sus beneficios. Siempre el beneficio es mayor. No enfermarse, no tener una complicación y realmente las complicaciones por la vacuna son mínimas. El dolor local, a veces una reacción alérgica a la vacuna cada tanto, pero si uno pone en la balanza la cantidad de gente que se vacuna, la cantidad de gente que deja de enfermarse por vacunarse, yo creo que no queda ninguna duda de que las vacunas son uno de los grandes descubrimientos de todos los tiempos, juntos con otros avances como la aparición de los antibióticos y bueno, yo creo que con eso, creo que las vacunas son lo más, ¿no es cierto? Entonces, y tenemos ahí al alcance de nuestras manos y la mayoría son gratis y son provistas por el Estado. Simplemente, o sea, uno no tiene que decir, bueno, voy a vacunarle porque si voy a vacunarle me dan la leche, me dan esto, me dan aquello. No, uno tiene que vacunarlo porque está previniendo, está cuidando a su hijo, está evitando una enfermedad. Bueno, creo que dimos un pantallazo de lo que son las vacunas, espero que hayamos sido claros. Recuerden vacunar, recuerden que se anoten todas las vacunas, que van a ser pedidas cada vez que van a ingresar a la escuela, que no hay que asustar a los chicos con hacer tal cosa o te pongo las vacunas, y que de última está la consulta y la charla con el pediatra del por qué vacunarse. El pediatra tiene que tomarse todo el tiempo necesario para explicarle los beneficios de la vacuna. ¿Por qué? Pensando en un futuro mejor, pensando en un futuro sin enfermedades y pensando en el bienestar y en la salud de nuestros niños, como siempre lo hacemos desde nuestro programa. No olviden que se tratan, como vieron en la placa, de la salud y del futuro de nuestros niños.
Con esto nos despedimos, espero que hayan disfrutado como disfruté yo del programa. No es para asustar ni para alarmar, es para alertar, es para que estemos atentos. Y Dios mediante estaremos con un tema de interés, como siempre, el martes que viene a las 21 horas por este mismo canal. Recuerden que este programa se va a repetir el sábado a las 13 horas y nosotros, Dios mediante, estaremos el martes próximo con un tema de interés general por la salud de nuestros niños en los consejos de Manolo por Canal 2, el canal de todos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.